La sociología como campo disciplinar fue definiendo su objeto de estudio durante el siglo XIX en Europa. En las últimas décadas del siglo XIX, el sociólogo Emilio Durkheim intentó definir el objeto de análisis de la sociología. Sostuvo que en toda sociedad existen grupos de fenómenos que se distinguen de otros, que son analizados por otras ciencias de la naturaleza. Los fenómenos particulares que le corresponden a cada sociedad son los que constituyen el campo propio de la sociología. La sociología hay que incluirla dentro de un ámbito mayor que serían las ciencias sociales, es decir, necesariamente tiene que tener conocimiento de historia, filosofía, antropología, economía, etc. Porque el objeto de estudio es los procesos sociales, sus transformaciones, distintos fenómenos, etc. En rigor, la disciplina surgió de manera paradójica como una situación de confrontación con el pensamiento liberal francés y contra la teología medieval. Es decir, que en su origen es una disciplina que en primer lugar tiene un espacio territorial, la Europa continental y fundamentalmente Francia. Los principales pensadores de estas corrientes, llámese de una parte Saint-Simon y fundamentalmente Augusto Comte, fueron los que intentaron construir un objeto de análisis de lo social fundado en dos características. Una, la aplicación de los modelos de la exitosa ciencia natural al campo de las ciencias sociales. Segundo, la posibilidad, a partir de la instauración del capitalismo moderno y de las nuevas relaciones sociales que en el mundo se estaban concretando, de liberar a la moral de las ataduras de la teología de una parte. El objeto de análisis de la sociología son las relaciones sociales. Las relaciones sociales que se expresan de distintas maneras. Se pueden expresar en una relación cotidiana entre dos personas o se pueden manifestar de manera más sofisticada, más compleja, en instituciones. Entonces, son relaciones sociales, que pueden ser relaciones sociales de vida cotidiana, o relaciones sociales, productos, o instituciones, producto de la historia, digamos, de idas y vueltas de esas relaciones sociales concretadas en instituciones. El campo de estudio de la sociología incluye fenómenos muy diferentes, desde creaciones culturales, creencias, relaciones económicas, instituciones, hasta análisis de fenómenos tan amplios como el sistema financiero o hechos acotados como las relaciones vecinales en un barrio. La sociología es una ciencia que trata de dar cuenta de estas relaciones sociales, de los procesos sociales complejos, de las instituciones que conforman las sociedades, trata de dar cuenta de las diferencias que existen entre las distintas sociedades, trata de dar cuenta cómo esas diferencias son construidas históricamente. No se podría hablar de la sociología como una ciencia específica, sino como una forma de entrada al espacio más amplio de las ciencias sociales. El campo de análisis de la sociología es bastante amplio, desde la estructura de clases hasta aspectos que están relacionados con fundamentos de la psicología social, de la economía y de muchos de los aspectos que relacionan la sociedad con el Estado. Esto es aspectos de la sociología política. La amplitud de dimensiones que aborda la sociología exige sostener un diálogo constante con otras disciplinas. Disciplinas como la psicología, la antropología, la historia, la economía y las ciencias de la comunicación. Karl Marx, Durkheim y Max Weber son considerados autores clásicos de la disciplina y fundantes de los paradigmas más importantes de la misma. Las obras de estos autores establecen una vinculación entre teoría e investigación que hace que aún en la actualidad persistan como obras tradicionales. Las corrientes fundantes de la sociología tienen distintas vertientes. O sea, por una parte está, Comte hacia 1830, donde por primera vez habla de la sociología como tal, es decir, como una ciencia capaz de estudiar con rigurosidad y con una metodología similar a la de las ciencias naturales,
los fenómenos de la sociedad. Por ejemplo, el caso de Emilio Durkheim fue un avance significativo sobre esto, pues no solo consolidó algunos aspectos relacionados con lo que es la sociología, sino además que permitió, a partir de su obra, registrar los hechos sociales. Es decir, la posibilidad de tener registros empíricos de lo que ocurre en la sociedad, cosa que los primeros positivistas no habían abordado. Por ejemplo, el suicidio es un claro ejemplo de esta relación entre normas, sociedad y posibilidad de registrar estos hechos. Las principales corrientes de pensamiento que fueron fundantes de la sociología son las que se identifican básicamente con tres autores que uno podría llamar, sin demasiado esfuerzo, a los padres fundadores de la sociología. El francés Émile Durkheim, Karl Marx y Max Weber. En realidad estos tres autores son clásicos porque todavía hoy es posible, no todavía, hoy y muy productivamente, es posible encontrar en la lectura de sus textos elementos absolutamente productivos para mirar la realidad actual. Sin duda otra de las grandes corrientes que surge hacia 1848, 1845, va a ser el marxismo, que va a ser otra de los grandes aportes a las primeras etapas del pensamiento social, específicamente, digamos, tomadas después por la sociología, en la medida en que, como señalaba antes, el pensamiento marxista va a ser un pensamiento abarcador. Nadie puede decir que es economía, política, demografía, sociología o antropología. Todas las especializaciones de la sociología fueron desarrolladas tiempo después de la definición de su campo de análisis. Para conocer los fenómenos sociales, es necesario llevar a cabo distintas investigaciones empíricas con métodos apropiados. Hay distintos métodos y diferentes técnicas de investigación. Por ejemplo, las encuestas, las estadísticas, las observaciones etnográficas, las historias de vida. Estas son algunas de las técnicas de las que el sociólogo dispone para hacer su trabajo de campo. Durante mucho tiempo se supuso que la sociología se iba a convertir en una ciencia cuando lograra construir y aplicar métodos similares a los que utilizaban las ciencias naturales. Pero las ciencias sociales son muy diferentes a las ciencias naturales, porque se ocupan de investigar los comportamientos de sujetos que otorgan sentido a sus actividades y que pertenecen al mismo universo de significaciones que el investigador. Esta diferencia de objeto exige la construcción de otros métodos para abordarlo. Las dificultades son de distinto tipo en el abordaje de la investigación dentro de las ciencias sociales. Algunas de tipo metodológico, en la medida en que, como señalaba antes, como no hay fenómenos que estén aislados, sino que cada uno de estos tiene a su vez vinculaciones con otros, salvo en aquellos aspectos en que se trata de mediciones puntuales, como si me dijeras una encuesta de opinión, que también tienen sus bemoles, pero digamos, en general, la dificultad mayor es tratar de ver la conexión de ese fenómeno con los contextos más amplios que lo condicionan, lo reformulan, etc. Muchas de las dificultades están relacionadas en la situación que Weber planteó muy claramente. Por ejemplo, la distinción entre el científico o el político. El análisis de lo social está muy ligado también a condiciones subjetivas del propio investigador. Y por tanto, en muchos casos está teñida de elementos ideológicos. Esta distinción, que algunos plantearon como una neutralidad valorativa, el caso específico de Weber y otros pensadores contemporáneos, como el caso de Alvin Gorner y demás, replantearon respecto a la neutralidad valorativa, es uno de los problemas que no se presentan en otros campos disciplinares, por ejemplo, el campo de la física, la biología,
la química. Además de realizar investigaciones empíricas, es necesaria la producción de teoría social. De lo contrario, la sociología se limitaría a conocer datos de algunos fenómenos, pero sin poder explicarlos completamente. Los pensadores clásicos no se limitaron al conocimiento de un aspecto puntual, sino que vincularon los fenómenos investigados con otros fenómenos relacionados a ciertos supuestos más generales sobre cómo entender la sociedad y a sus integrantes, logrando así desarrollar teorías muy abarcadoras sobre la sociedad. Con el tiempo, el desarrollo de la sociología estuvo ligado a un creciente empirismo, abandonando la construcción teórica. Esta tendencia hizo que los resultados de las investigaciones fueran perdiendo importancia. La sociología dentro de las ciencias sociales, al aportar un bagaje de información o estudios más específicos sobre la sociedad, me da la sensación que ha permitido ajustar ciertos aspectos más teóricos, más abstractos, en los cuales se movían algunas de las otras ciencias sociales o humanísticas, como es el caso de la filosofía, por ejemplo. Primero habría que definir qué es teoría social. El concepto de teoría social es muy amplio, porque involucra posiciones que provienen desde la filosofía, la antropología, la psicología, el psicoanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo diría que muchos de los aportes que la sociología ha desarrollado en este plano es esta idea de construir un pensamiento sistemático en torno a la posibilidad de construir determinados objetos teóricos que son susceptibles de ser además puestos a prueba. La sociología no es un conjunto de saberes ya constituidos, sino que, por el contrario, se va recreando en forma constante. Esta dinámica hizo que, desde sus orígenes, el conocimiento sociológico se caracterizara por la variedad de sus abordajes, de sus métodos y de sus conceptos. Como en las otras ciencias, la sociología intenta crear un conocimiento objetivo, en el que no interfieran los prejuicios ni los valores personales del investigador. En esta disciplina, la objetividad aparece más como una meta que como un resultado inmediato de la voluntad del sociólogo. Al respecto, Max Weber afirmaba que el sociólogo debía suspender sus juicios valorativos frente a lo estudiado, declarando sus posiciones para que el lector no fuera engañado. El famoso trabajo weberiano de la distinción entre el político y el científico. Y la obligación del científico de mantener una neutralidad valorativa en función de los materiales que analiza. Esto no solamente estaba en el pensamiento weberiano. Weber, que recogió muchas de las afirmaciones de Marx y que probablemente fue el que introdujo muchos de sus aportes en el campo de la sociología académica, sostenía cuestiones muy parecidas. Por ejemplo, al final del prólogo a la contribución a la crítica y la economía política, Marx, citando al Dante, dice: abandónese aquí todo prejuicio, abandónese aquí todo preconcepto. Y en la introducción del 57, el mismo Marx sostiene que la construcción teórica objetiva es aquel momento en que el investigador prescinde de las condiciones inmediatas de su propia realidad, porque obviamente, como diría Foucault, todos somos cuerpos atravesados por realidades, tensiones y relaciones sociales. La sociología aborda situaciones o temas que los miembros de la sociedad suponen conocer. Muestra aquello que no es evidente desde el sentido común, pero con el fin de encontrar sus causas ocultas. Esta idea de objetividad de Weber recién se va a ir formulando en 1904, 9 o 10 años más tarde, a través sobre todo de un trabajo de él, que es el problema de la objetividad en las ciencias sociales, donde plantea que existe una gran división entre el político y el científico. Y entonces va a tratar de cuestionar estas vertientes del marxismo diciéndole que son políticas o ideológicas y que la única ciencia cierta es la ciencia objetiva. Pero realmente basta leer a Weber, que por una parte se presenta con un formalismo a veces
digamos así, agobiante, de el Weber pasional. Weber era un hombre profundamente comprometido con la política de su época, y creo que él estaba convencido de que esto de la objetividad que tanto él proclama no era cierto. Pierre Bourdieu escribió en Capital Cultural, Escuela y Espacio Social que la sociología es una ciencia que incomoda, porque devela cosas ocultas, y que se trata de cosas que ciertos individuos o ciertos grupos prefieren esconder o esconderse, porque ellas perturban sus convicciones o sus intereses. Bourdieu se refiere a que la sociología es una ciencia que incomoda porque toma en cuenta, si se quiere, los mejores momentos, digamos, de la sociología, o la sociología en su definición más estricta, como disciplina que trabaja sobre las convenciones sociales, que desmonta convenciones sociales, que trabaja básicamente contra el sentido común. Entonces, cualquier disciplina que trabaje contra el sentido común, los sentidos comunes tienen aceptación cultural, tienen sustento institucional, tienen legitimidad y a veces tienen el amparo de la legalidad. Entonces, una disciplina que trabaja críticamente, digamos, sobre esas convenciones, es una disciplina que en algún sentido incomoda a los poderes. Eso es clásico. La sociología no se ha podido desarrollar en países dictatoriales. Plantea dos cuestiones. Una, poner en discusión aquello que se da por naturalizado, aquello que se da como normal en una sociedad. El mero hecho de investigar o poner en discusión ciertas cuestiones propias del desarrollo de una sociedad en cualquier circunstancia histórica incomoda. Ahora la pregunta es, ¿a quién incomoda? ¿Y cómo incomoda? Estas son dos cuestiones, ¿no? Y esto está relacionado con una cuestión central en el plano de la sociología, que es el problema del poder y del control social. El conocimiento sociológico no solo debe enfrentarse a los prejuicios del investigador, sino a las creencias que una comunidad comparte sobre sus costumbres, su historia, sus valores y sus problemas. A principios del siglo XX se creó en la Universidad de Buenos Aires la primera cátedra de sociología a cargo de Ernesto Quesada. A mi modo de ver, el primer gran libro de sociología en la Argentina es el Martín Fierro. Digamos, es este libro de denuncia de la situación del gaucho, de este primer Hernández. Luego, la sociología que se impone es con una fuerte impronta, reitero, positivista, que intenta ver otro problema que se le genera después de estos grandes genocidios. Y es esta masa de población europea que no era tan civilizada como ellos pensaban, que de alguna manera da lugar a la presencia de lo que se va a llamar la multitud. Es decir, pensar que las masas migratorias en la Argentina empiezan a tener una presencia muy fuerte a partir de los 70, pero especialmente en los 80 y 90, y esto conmueve sobre todo a la región del litoral, ¿no? Es decir, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. El pensamiento positivista influyó muchísimo en la Argentina a principios del siglo XX. La sociología como saber académico no existía en estas circunstancias, sino solamente como una forma de pensamiento social, y de hecho, cuando se constituyó como un saber, formaba parte de la Facultad de Derecho, era un departamento de la Facultad de Derecho. Muchos pensadores como ingenieros y los pensadores de principios de siglo refirieron a estas cuestiones. Un trabajo central del siglo pasado, del principio del siglo pasado, por ejemplo, es el trabajo de Carlos Octavio Bunge respecto a la situación social y económica de la Argentina, que es un trabajo realmente valioso y significativo. De hecho, el pensamiento social en esa época estaba muy cruzado por otras cuestiones y también por cuestiones políticas. Todas las corrientes socialistas también se plantearon problemas sociales. En su primera etapa,
la sociología argentina estuvo vinculada al género del ensayo. Los analistas de la sociedad no se propusieron investigaciones empíricas, sino interpretar y comprender desde su propia subjetividad. José Ingenieros y Ezequiel Martínez Estrada fueron dos de los intelectuales que cultivaron el conocimiento sociológico. En nuestro país, la sociología científica se funda en 1957 con la inauguración de la carrera de sociología conducida por Gino Germani. La sociología norteamericana se había preocupado por incorporar elementos de la estadística, por dar cuenta del uso de cuestionarios para la construcción de objetos sociológicos. Y Germani, creo yo, produce una reflexión inteligente sobre el pasado más inmediato que él le había tocado vivir en la construcción de pensamiento social, que si bien existía, era un pensamiento más bien especulativo. Contra ese pensamiento especulativo se funda la moderna sociología argentina a partir de la creación del Instituto de la Carrera de Sociología en el año 57. Entonces, Gino Germani es el gran actualizador de la sociología argentina. Germani construye un tipo de sociología completamente opuesto a la que practicaban las generaciones anteriores en Argentina. A partir de la crítica al ensayismo, va a propugnar un carácter científico para la disciplina. Con ese objetivo, realizó investigaciones empíricas y formó a la primera generación de sociólogos profesionales en el país. El aporte de Germani al desarrollo de la sociología en la Argentina es que, por una parte, aparece como el fundador de la carrera de sociología en la Argentina, y este va a ser un gran aporte en la medida en que empiezan a sistematizarse los estudios sobre lo social y se van formando generaciones que específicamente se dedican al tema de la sociología, ya no como pensamiento o ensayo social, sino más bien como un estudio que supone el desarrollo de instrumentos de mayor rigurosidad, etcétera, etcétera. Germani se ocupó de otros temas muy importantes, como la idea del tradicionalismo y modernismo, retomando concepciones de la sociología norteamericana y europea, aplicados al caso de la Argentina. Fue uno de los primeros que habló de sociedades tradicionales y de sociedades modernas, que conviven en un ámbito específico al interior de nuestros países latinoamericanos. A fines de los años 60 y principios de los 70, la producción de conocimientos sociales estuvo intensamente politizada. Durante la dictadura militar iniciada en 1976, la sociología argentina fue duramente golpeada. Investigadores desaparecidos, muchos intelectuales obligados a exiliarse, bibliotecas arrasadas y un cierre completo de la vida cultural impidieron durante esos años la producción de conocimiento sociológico relevante. La sociología se enfrenta hoy a grandes dilemas y a la urgencia de construir informaciones y explicaciones sobre un mundo que cambió profundamente en los últimos años.